cordial saludo a todas las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Agradecido por la oportunidad de participar en el programa avanzado de formación, modalidad estudios abiertos. En esta oportunidad les habla Feliberto Martín Pestana. Presentaré el trabajo final para acreditar al grado de doctor, el cual he titulado El dinamismo trascomplejo en la creación intelectual, dirección heurística, navegando hacia una cultura científico-investigativa con estructura abierta e intangible. En el marco de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, enfoca muy puntualmente la importancia de aprovechar la ciencia para el desarrollo sostenible, en el cual se busca la necesidad de fortalecer las capacidades, las habilidades y destrezas y conocimientos de los seres humanos. Esto debe estar enfocado en la educación de calidad para todos y para toda la vida, donde se enmarcan los pilares de la educación, que muy claramente lo ha manifestado la UNESCO: el ser, el conocer, el hacer, el convivir, el innovar, donde la innovación se convierte en un eje transversal durante esa formación holística integral del individuo por y para la vida. O sea que un individuo está en constante escudriñar su don como curioso. Y en mi experiencia a lo largo de la academia me he dado cuenta y he evidenciado que muchas instituciones tienen muy bien establecidos los procesos y normativas y reglamentos para generar una investigación científica académica, de acuerdo a unas líneas de trabajo de investigación. Desde mi punto de vista, estos elementos, estas normativas, están enmarcadas para establecer la estructura final del informe como aporte de la investigación. Esa estructura me permite hacerlo desde lo dactiloescrito. En sí es el tipeo del informe. Y aunado a esto, muchos de los académicos hacen empeño en que el creador investigador debe seguir ese patrón que desde mi punto de vista sirve, como les dije, para establecer la estructura del informe final, pero no la estructura mental para que el investigador pueda abordar esas realidades. En este sentido, este aporte es ver más allá de esa estructura y lograr una estructura abierta, invisible, donde el creador investigador pueda generar su mismo patrón de trabajo. Esto, por ejemplo, a veces escuchamos: para la próxima clase me traen el título y el capítulo 1. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál título si no hay investigación? Entonces es repensar esa forma de hacer ciencia, en el pensamiento trascomplejo, en esta visión que nos habla Morín de la transdisciplinariedad, o sea que todas las disciplinas pueden aportar a esa construcción de esa creación intelectual, y además el pensamiento complejo de ver lo que otros no miran, ir más allá, es la unión de esa trascomplejidad. Habla también de las cualidades personales, los dones que tiene cada investigador creador. Igualmente en este trabajo desarrollo ese lienzo de la creación intelectual que debe estar enmarcada en la inteligencia triárquica, que muchos autores hablan de la inteligencia analítica, que es el procesamiento del conocimiento, de la información, de la inteligencia creativa,
en el marco de ese cúmulo de experiencias vividas del investigador. La inteligencia práctica, totalmente enfocado en los contextos, en las realidades, que en este momento se habla de la ecología humana, esa relación del individuo con los contextos. Igualmente, esa inteligencia triárquica enfoca la teoría de la mente, la capacidad para pensar, la capacidad para comprender, el autogobierno de la mente. Eso nos permite entonces tener una visión abierta dentro de una cultura científica donde la esencia es manejar valores, principios, rituales, donde existe la discusión, la divulgación del conocimiento. Entonces, esa disrupción, esa ruptura de cómo hacer investigación debe estar divorciada de ese manual que exigen las instituciones, que desde mi punto de vista son únicamente para tipear el trabajo. Y es hablar de una nueva estructura enmarcada en un manual abierto, flexible e intangible que puede construir el propio investigador para abordar los estudios en realidades y contextos diferentes y que permitan establecer ese aporte innovador, válido, reconocido en el marco de la creación intelectual. Quiero darle algunos elementos de ese manual invisible. No comenzar por un título, porque no tenemos aún la investigación. Podemos comenzar por una musa, que nos viene una idea al cerebro como investigador. Después hacer una revisión documental, el estado del arte de esa musa, para finalmente concretar la intención de investigación. Y es lo que le debemos pedir al investigador, cuál es su intención, no el título, porque el título debe al final recoger todo el elemento plasmado dentro de esa investigación del informe. Entonces, es esa intención que va a dar pie a establecer los objetivos específicos para posteriormente establecer el objetivo general, que es el paraguas de todos esos objetivos específicos. Nos damos cuenta que entonces ese entretejido abierto a invisible es totalmente contrario a ese manual para el datiloescrito del informe final. Es totalmente diferente. Una vez que tenemos los objetivos, podemos hablar de los supuestos hipotéticos, establecer la justificación de ese estudio para posteriormente hacer ese planteamiento del problema desde lo macro, meso y micro, y seguidamente pasar al aspecto metodológico, donde hay muchos elementos también intangibles que debe trabajar el investigador, desde establecer cuál es la técnica, un proceso también intangible, cómo lo aplico, es parte de la técnica y es parte a su vez de las estrategias investigativas que debe asumir el investigador. Entonces es romper y transformar esa visión de dejar claro que existen dos tipos de manuales. El manual para el tipeo del informe final, que es el manual de la estructura dactiloescrita, y el manual de cómo puedo abordar las realidades de investigación, cómo hago ciencia, ese manual con estructura abierta e intangible que el mismo investigador va a crear de acuerdo a su postura paradigmática para abordar los estudios y las realidades y así lograr una creación intelectual representativa, innovadora, activa, reconocida. Trabajemos para que el propio investigador genere su estructura invisible, abierta, flexible, sin ningún apego. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes esta experiencia de aprendizaje
y para seguir transformándonos y trascender en esta sociedad del conocimiento. Muchas gracias.